Deducción sería una forma de pensar que va de una cosa general a lo particular, ¿no? Mientras inducción va de lo particular a lo general, ¿no? Los occidentales son deductivos y los japoneses o asiáticos somos inductivos. Bueno, claro, siempre me dicen, bueno, es difícil categorizar tan radicalmente a la gente, es verdad, pero fundamentalmente creo que hay siempre hay una tendencia de que nosotros discurrimos de forma inductiva. El punto es que probablemente deberíamos ampliar nuestro horizonte y decir las estrategias no solo son las estrategias de liderazgo en costos o diferenciación de producto, que es la lógica de Porter, a la que yo no estoy en desacuerdo, pero es una lógica deductiva, ¿no? Lo que tenemos que es ampliar nuestro horizonte y buscar en qué medida, y creo que ese es un gran aporte del profesor Case, es en qué medida hay aspectos empresariales en donde el tema inductivo, el tema de la armonía de grupo, sea pertinente. Y esto ligado a los sectores que probablemente tengamos algún tipo de ventaja como el turismo o agroindustria, ¿no? Tanta la visión cognoscitiva de cómo aprenden las cosas, como la sistematización que hay en Oriente, y con esta visión, digamos, inductiva versus deductiva, uno la puede comparar muy bien analizando los grandes conglomerados económicos a nivel mundial. Entonces, creo que esas grandes concepciones culturales, que a mi parecer parten de realmente cómo aprenden las personas en sus años iniciales y cómo está configurado todo este sistema filosófico-cultural, son las que van a terminar dando estas diferencias en negocios y en las estructuras productivas, ¿no?